aquí en la recta final ya de Señal Global para este viernes. Y antes de ir con Carlos Ramírez Powell, vamos con esta nota, y es que los miembros de la Unión Europea no logran ponerse de acuerdo cómo resolver el problema económico que se nos viene luego de esta contingencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Además, le advierto que el Fondo Monetario Internacional ha declarado hoy por la mañana que la economía mundial ha entrado en recesión. Vamos a ver esta nota. La crisis del coronavirus ha disparado la tensión en el seno de la Unión Europea, cuyos miembros siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué medidas son necesarias para contrarrestar sus terribles consecuencias económicas. Al término de 5 horas de videoconferencia, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prefirió ver el vaso medio lleno. En las conclusiones del Eurogrupo está clara la tarea y creo que debía presentar sus propuestas en un plazo de 2 semanas. El presidente del Parlamento Europeo ha apoyado la idea de que los gobiernos emitan los llamados coronabonos para que los 27 asuman la deuda de forma colectiva. Sin embargo, países ricos como Alemania, Austria, Finlandia y Holanda se muestran reacios a esa mutualización. Los más afectados por la pandemia, España e Italia, encabezan la lista de 9 países que apoyan esa medida y cuya aplicación han solicitado por carta a Bruselas. Necesitamos una estrategia de recuperación y necesitamos usar todas las herramientas posibles, decía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Esto significa que el presupuesto europeo es una de esas herramientas, pero también el mercado único y la mejora del mercado son herramientas. Como otras crisis, la del coronavirus levanta ampollas en el seno de la Unión. Saludo a Carlos Ramírez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, Omar. Mira, nos va quedando claro conforme se prolonga esta crisis del coronavirus que hay una línea divisoria que no necesariamente está definida por fronteras, sino yo diría que por temperatura y temperamento nacional. Mira, Alemania ha estado empujando durante los últimos 20 años sus puntos de agenda en el tema de presupuestos balanceados para todos los abonados a su proyecto integrador en la Unión Europea. Cuando es necesario, cuando alguien se sale del redil, se comporta como oficial plenipotenciario de embargos y adquisiciones para proteger a su propio sistema bancario a cuenta de, por ejemplo, una larga recesión en Grecia, pero también a cuenta de un endeudamiento de la banca privada italiana y española que a estas alturas se contabiliza antes de la crisis aproximadamente en 3 billones de euros. Al mismo tiempo exige una política de Schengen, esto es las puertas abiertas para los refugiados, trabajadores migrantes de África y Medio Oriente, y por alguna razón extraña desdeña a los refugiados económicos de Ucrania y de Hungría, a los que pone barreras infranqueables para acceder a su territorio. Esto pone en evidencia que busca esquilolaje de mano de obra sin calificaciones técnicas y bloquea a aquellos que tienen grados técnicos superiores o licenciaturas o maestrías, pero que en igualdad de circunstancias académicas y de cualificación profesional y que están en situación de riesgo político, social e inclusive en zonas de conflicto militar, como es en el caso de Ucrania, simple y sencillamente les bloquea la entrada. Y mira, este egoísmo descarado se extiende a la prohibición de exportaciones por parte de la industria médica alemana a Italia, en donde simple y sencillamente el gobierno alemán, en violación de las propias reglas internas de la Unión Europea, prohibió la exportación de dicho material médico. Mira, Ursula von der Leyen ve el vaso medio lleno, pero aquí, siendo realistas, lo que nos tenemos que preguntar, Omar, exactamente qué líquido es el que contiene ese vaso medio lleno, puesto que lo que está sucediendo en este momento en la confrontación frente a una crisis es que le queda claro a Francia, a Italia y a España, digamos, al bloque sur de la Unión Europea,
que del bloque norte lo único que van a recibir es requisitorios de pago y facturas por cobrar. El tema de la mutualidad que hace alusión la nota de Euronews es una cosa que ni remotamente se ha presentado en ningún momento de la discusión a lo largo de los últimos 30 días de emergencia médica y sanitaria en el seno de la Unión Europea. Por este camino, aparte de que estamos hablando de que es un desastre de relaciones públicas por parte del bloque norte de la eurozona, lo que sí se genera una percepción que va a ser muy difícil de cambiar a lo largo de este año, de que simple y sencillamente la Unión Europea era un candado, era un cerrojo que beneficiaba exclusivamente al grupo financiero e industrial del norte, Alemania, Holanda, y que todas las medidas iban en detrimento del bloque sur. Y aquí incluiríamos en el pasado reciente a Gran Bretaña, de la cual cuando se buscó la negociación de la salida fue precisamente el bloque controlado por Alemania en la que puso las trancas más severas a Gran Bretaña, pero que al mismo tiempo, precisamente por esa falta de sensibilidad de relaciones públicas, fue empujando a la percepción pública del público británico a que simple y sencillamente la Unión Europea no era más que un corralito monetario económico por parte de Alemania y que le impedía a los demás países generar un desarrollo sano en el interior por todas las reglas que se estaban generando. Entonces, mira, Omar, estamos llegando a un punto de inflexión porque en un momento tan sensible de emergencia sanitaria en donde en Italia se está viviendo una situación crítica, puesto que hay una población altamente vulnerable por su edad y por su datos de comorbilidad, el hecho de que Alemania y Holanda y Finlandia en este momento generen cero muestras de solidaridad, mira, nos genera y nos plantea el hecho de que los partidos duros nacionalistas, como en Francia el que encabeza Jean-Marie Le Pen, y en España también dentro del seno de varios partidos, una serie de corrientes de independización, lo que nos augura es un año muy difícil para la eurozona y para la burocracia de Bruselas, puesto que simple y sencillamente eso que se llama la Unión Europea no está funcionando en ningún sentido a favor de su población y por el contrario da muestras de haberse convertido en un predador de las economías del bloque sur. Pues así es, vamos a ver en qué acaba la manera en que pretenden rescatar la economía mundial y específicamente en la Unión Europea. Muchas gracias, Carlos. Muy buen día, Omar, que la pases bien.